En la planta baja y los que están en el internet, bienvenidos. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 habla de una guerra que estuvo en el huerto del Edén, la mujer y el hombre contra Satanás. Los primeros 6 versículos vemos cómo Satanás atacó a Eva en su pensamiento, en sus emociones, en su imaginación, en su voluntad. La atacó hasta que ella perdiera esa batalla. Y yo voy a enseñarte las consecuencias que el diablo siempre provoca para no caminar en victoria. Siempre el diablo que nos hace la guerra es para hacernos caer, y esa caída trae consecuencias a nuestra vida. Y yo voy a hablarte de esas consecuencias que hubo en la caída del hombre. Vamos a leer del versículo 7 al 24. ¿Ya estás listo? Génesis 3 del 7 al 24. En el 6 dice que Eva comió, le dio a Adán y comieron juntos, y vea todas las consecuencias de haber perdido esa guerra. Siempre que perdemos alguna guerra o de que estamos heridos en una guerra o no hacemos guerra, en alguna de estas áreas que yo te voy a enseñar, ahí te vas a encontrar. Dice versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Dios al hombre y a su mujer, y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Vamos a ver los resultados inmediatos de estos hombres por haber perdido esta guerra. Número 1, dice que sus ojos fueron abiertos, se abrieron sus ojos. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estabas desnudo, y entonces cosieron hojas de higuera. ¿Y qué se hicieron? Delantales. Siempre que alguien pierde una batalla, se abren sus ojos a su mismo error y a su misma falla. ¿Cuántas veces hemos perdido una guerra y nos damos cuenta que estamos mal? Y decimos, ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Siempre que alguien pierde una batalla, sus ojos se abren. Dice que sus ojos se abrieron. No estaban abiertos antes, yo les pregunto. Sí estaban abiertos, pero a las cosas de Dios, a Dios mismo, a su conocimiento. Pero cuando perdieron, el diablo se salió con la suya. Trajo a ellos una revelación a lo malo, a la vergüenza, a sus caminos perversos. Porque cuando a alguien se le abren los ojos, ya sea para el bien o para el mal, quiere decir que ya tiene un conocimiento, ya sabe de algo, ya conoce algo diferente. Entonces el diablo, cada vez que nos quiere hacer la guerra, es para hacernos abrir los ojos a lo malo. Por eso la gente que invita a otra que no ha tomado, le empieza a decir ahí, mira, toma, no te va a pasar nada, mira que tiene una. Y cuando esa persona toma, se abren sus ojos a esa experiencia. Y su vida jamás vuelve a ser la misma. Cada situación a la que nos enfrentamos, a cada pecado, cuando fallamos y nos enfrentamos a él y caemos, nuestras vidas no son las mismas, porque ya tenemos ese conocimiento. Y el diablo es lo que quiere lograr cada día, hacernos caer. Versículo 11. Y Dios le dijo al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo le pregunto, ¿el hombre antes no estaba desnudo? Sí. Pero ¿por qué Dios le dijo? Dios le estaba cuestionando al hombre. ¿Cómo sabes este conocimiento? ¿Cómo tienes esta maldad? El diablo siempre, cada vez que nos quiere hacer caer, es para darnos conocimiento, que tengamos conocimiento de lo malo. Por eso Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tomar es bueno? ¿Quién te enseñó que drogarte? ¿Quién te enseñó? Y Dios les dice, ya sé de a dónde vino el problema. Te metiste al reino de las tinieblas. Has comido del árbol que te mandé, que yo te mandé, que no comieses. Ten cuidado con tus ojos, porque son puertas que usa el enemigo en la guerra para quererte vencer. Por eso él te va a poner muchas imágenes, muchas cosas, para querer contaminar tus ojos y que tus ojos sean abiertos. Cuando Eva dice que vio que el árbol era bueno, y cuando comió, sus ojos ya se contaminaron. Tú puedes ver algo, pero mientras no tomes de ese fruto prohibido, tus ojos no van a ser contaminados. Si en tus ojos hay tinieblas, ¿cuánto serán las mismas tinieblas? Y si en tus ojos ya no hay luz, si en tu cuerpo, en tu lámpara no hay luz, en tus ojos habrá tinieblas. Dile al lado, cuidado con tus ojos, porque el diablo va a querer contaminarlos. 2. Se separaron de la presencia de Dios. ¿Por qué el diablo hace guerra espiritual?
¿Por qué nos quiere hacer guerra espiritual? Porque ¿de quién nos quiere separar? De Dios. Eso hizo con Eva y con Adán. Dice, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De quién? De la presencia de Dios. Versículo 8 del 3. De la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Siempre en cada batalla, siempre en cada guerra, el diablo lo que quiere es que nos separemos de la presencia de Dios y que nos escondamos. A ver, pastor, explíqueme eso. Sí, ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres congregarte, no quieres saber nada de Dios. Cada vez que alguien te empieza a hablar de Dios, le huyes, te enojas, pataleas. Y si puedes, le dices a tu hermano, si es tal hermano, dile que no estoy, para esconderme, que no me hable más de Dios, no quiero saber nada. Bueno, esto es para otros. Hey, esa es una consecuencia de perder una guerra. Nos apartamos de la presencia de ¿quién? De Dios. El hombre oyó que Dios estaba por ahí. A veces Dios nos llega a través de una persona, porque esa persona trae la presencia de Dios, y llegan a donde estamos nosotros, y nos da vergüenza. El pecado causa vergüenza. Nos escondemos porque creemos que todos saben nuestros pecados. ¿No le pasa que acaba de pecar y ve a todos como si fueran profetas usted? A todos los ve con el don de ciencia. Y entonces usted se separa. Y entonces puede caer en tristeza. Entonces puede caer en desesperación o en depresión. Eso es lo que hace cuando perdemos una guerra. Nos separamos de la presencia de ¿quién? De Dios. 3. ¿Voy bien hasta aquí? Es importante que usted sepa. ¿Por qué me está enseñando esto de la guerra espiritual, hermano? Porque Dios te va a ministrar en alguna área de estas. Y tú vas a poder ministrar a alguien que se apartó de Dios. Tú le vas a ver estas características de alguien que está caído, y entonces tú vas a hacer la guerra. Cuando el hombre cayó, Dios vino a hacerle la guerra, y entonces por eso el diablo acabó otra vez maldecido. El diablo lo echaron del cielo, pero en la tierra lo maldijeron. Sigo, paro. En el cielo lo corrieron, el diablo y sus ángeles, él se trajo a la tercera parte, y dice que ya no hubo lugar para ellos, y lo echaron a la tierra, y en la tierra fue donde encontró su maldición. Se vino a meter aquí para que lo maldijeran. Ya en el versículo 1 de Génesis 1 ya había ocasionado problemas, y dijo Dios, no, este muchacho lo tengo que maldecir porque no entiende. Y en el capítulo 3 vino Dios a hacerle guerra al diablo por el hombre. Vino a defenderlo y a poner las cosas en su lugar. Sigo. 3. El miedo comenzó a gobernar. Antes el miedo no existía. Ahora siempre que vamos a la guerra espiritual nos enfrentamos al miedo. Si usted ha estado en una liberación, si usted ha estado donde hay demonios, usted lo primero que siente cuando llega a ese lugar o cuando se enfrenta a la guerra espiritual, lo primero que le ataca es el miedo. Es el primer espíritu que sale al contraataque. Y dice, hasta los pelos se me pararon, pastor. Me eché a correr así a toda velocidad para prender la luz del cuarto porque sentía algo. Me paré porque sentía algo en mi cama. Y cuando me acerqué a tal persona me empezó a dar miedo, porque es lo primero que te ataca. Entonces eso le pasó al hombre, versículo 9 y 10. La gente tiene un miedo demoníaco a Dios, y eso está mal.
del miedo que habla la Biblia para Dios es un miedo de respeto, amén. Este miedo que ya tiene aquí el hombre es un miedo demoníaco. Los demonios empezaron a tomar control del ser humano. Ya vimos que tenían vergüenza y se escondieron, espíritu de vergüenza. Ya vimos espíritu que roba la presencia de Dios y que impide el pecado. Ya estamos viendo el espíritu de temor operando desde el versículo 9 y 10. Ya desde ahí empezaron a operar los espíritus en el hombre. ¿Me va entendiendo? Las consecuencias son espirituales, por eso el hombre necesita liberación y necesita hacer guerra espiritual, amén. 9 dice: mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué traía ya el hombre? Tuve miedo, un miedo demoníaco. Porque estaba desnudo, le alcanzó la vergüenza. Antes no estaba desnudo, yo le pregunto. Sí, pero era santo. Y ahora estaba desnudo, pero en pecado. Y me escondí, vergüenza. ¿Qué espíritu empezó a atacar? Siempre que el hombre falla, tiene miedo. Siempre que se va a enfrentar algo, tiene ¿qué? Miedo. ¿A dónde vino esa consecuencia? En esa guerra que perdieron. Que te ataque el miedo hasta cierto punto es normal. Dile al lado: hasta cierto punto es normal. Pero no te debe de controlar. Si yo voy a liberar a una persona, voy a hacer guerra, lo más lógico es que me ataque ese espíritu. Lo lógico. Lo que no es lógico y lo que no debe de ser es que me tome ese temor. Lo tengo que reprender en el nombre de Jesús, amén. Si yo ya me arrepentí y siento vergüenza y quiero esconderme de Dios, entonces ahí hay un problema espiritual. Hay gente que peca deliberadamente, escucha esto, y ya no es consciente de que Dios lo está viendo. Ahí hay un problema espiritual. Cuando la gente dice: bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Esa es una doctrina demoníaca. Se acabó toda sensibilidad y todo temor santo hacia Dios. Y tú debes de saber que tienes que ministrarle esto a las personas, amén. Vea cómo empezó a tomar control el reino de las tinieblas sobre el hombre. Dígame: miedo, vergüenza, desnudez. Dice que se vieron desnudos. En la Biblia, cuando alguien está desnudo, es que quiere decir que está sin cobertura de Dios. ¿Quién te enseñó que ya no tienes mi cobertura?, le estaba diciendo Dios al hombre. Recuerde que Aarón pecó con Moisés. Y dice que Dios le dijo a Moisés: sube a Aarón al monte Hor. Y dice que ahí le quitó las vestiduras sacerdotales. Le quitó eso porque él falló en hacer un becerro de oro, falló en no darle la gloria a Dios. Y entonces Dios, de una manera vergonzosa, le quitó las vestiduras. Lo mismo pasó con el hombre. El hombre no puede hacer la guerra mientras esté desnudo. Lo repito, los que están viéndome por el internet y que están aprendiendo la guerra espiritual, hay gente que se pone a liberar, hay gente que se pone a echar fuera demonios, hay gente que se pone a tomar ministerios sin la cobertura. Están desnudos. En el ámbito espiritual están desnudos. Y todo aquel que está desnudo no tiene quien lo proteja, ni Dios ni sus ángeles. Mi Biblia dice que Pablo estaba trayendo un avivamiento en Éfeso, y dice que él expulsaba y hacía milagros extraordinarios por la mano de Dios. Y dice que llegaron los hijos de Seba. Vea esta revelación, está aquí. Le estoy enseñando la guerra, lo que pasó con el hombre. Por eso yo le estoy enseñando que usted tiene que tomar el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque Dios no le ha dado un espíritu de temor.
Le estoy enseñando a hacer guerra espiritual. Y lo que ataca al hombre, le estoy enseñando que los hijos de Seba fueron a ambulantes exorcistas, que había un endemoniado y les dijeron por Pablo y por el Jesús. Y el demonio les dijo: sé quién es Jesús y quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y eran 7. Y dice que los golpeó y los envió encuerados, desnudos. ¿Qué nos está hablando la revelación? Que esa era su situación espiritual. Estaban sin vestidura, porque a Pablo lo conocían, sabían quién era Jesús, sabía la vestimenta que ellos portaban, la vestimenta, la cobertura, la autoridad, vestimentas. Por eso le ponían las vestiduras al sacerdote, porque eso reflejaba autoridad y oficio. Cuando alguien está vestido de su oficio. Mi Biblia dice que yo soy rey y sacerdote. En el mundo espiritual yo estoy vestido como rey y sacerdote, y ejerzo la autoridad como lo que estoy vestido. Tengo corona. Al sumo sacerdote le ponían una mitra que decía: santidad sea Jehová. Y los demonios lo veían y decían: ahí no me puedo meter. Veían a Moisés y traía las vestiduras de Dios. En la guerra, para hacer la guerra, debes de traer la vestimenta correcta, una vestimenta que Dios te ha dado, una vestimenta de poder y autoridad. La vestimenta... Cuando ves a un soldado y ves a un general, ¿cómo lo distingues? Por su vestimenta y por todas las estrellitas que lo tienes. Así es en el ámbito espiritual. ¿Cuál es tu vestimenta? Pregúntale a tu vecino: ¿cuántas estrellitas te ha puesto el Señor? ¿Qué autoridad y qué rango tienes? Pablo decía: yo soy apóstol y siervo de Jesucristo. Siempre hablaba el rango y la vestimenta que tenía. Dice, dice maestro y predicador a los gentiles. Esa era su vestimenta. Yo te vine a hablar. ¿Cuál es tu vestimenta? Estos quedaron desnudos. El Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Dios sabía. Dice: ya sé lo que te pasó. Comiste, caíste, te vencieron y perdiste la vestimenta. Para hacer la guerra necesitas portar una vestimenta, necesitas tener esa vestimenta. Por eso Jesús les dijo: y van a recibir poder, y cuando venga sobre ustedes mi vestimenta es el Espíritu Santo. Cuando venga sobre de mí el Espíritu Santo, recibiré poder y seré testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado una vestimenta. Quien va a hacer la guerra espiritual debe de estar vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los... ¿Que son las acciones justas de quiénes? No, dile al de al lado: ¿cuál es tu vestimenta? Porque sé quién es Jesús y quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes sois? Señor, en tu nombre se nos sujetaban los demonios, pero Jesús les dio la vestimenta, los llamó discípulos. Dile al de al lado: esa es mi vestimenta. Los llamó embajadores. Dice que él llamó a 12 para que estuvieran con él, y los llamó apóstoles, enviados. Esa es la vestimenta que perdió Adán y Eva. Perdieron la vestimenta. Mientras Adán tenía la vestimenta, podía ponerle a los animales como él quisiera. Mientras él tenía la vestimenta de Dios, él podía caminar y pasearse con Dios. Cuando perdió la vestimenta, ya no estaba en la presencia de Dios. Quien tiene la vestimenta está delante de la presencia de Dios. Hoy tenemos la vestimenta porque pudimos adorar al Dios vivo. Pude levantar mis manos, pude exaltarlo. Quien adora a Dios tiene la vestimenta. Quien exalta a Dios tiene la vestimenta. Y vi delante del trono de Dios a 4 seres vivientes y a los 24 ancianos que arrojaron sus coronas. Los 24 ancianos tienen una vestimenta. Tú tienes una vestimenta. La iglesia tiene una vestimenta, y es la que ve el diablo. Estos han vencido al diablo.
Cordero, por la sangre del Cordero. Mi vestimenta está bañada de sangre. Dice Apocalipsis 19, y vi del cielo abierto, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba decía el verbo de Dios, con sus vestiduras blancas, hasta el muslo llegaba su nombre, bañado en sangre. Jesús, sus vestimentas están bañadas de su misma sangre. Tú también debes de estar bañado de la sangre del Cordero de Dios. Esa es tu vestimenta. Así que ponte la sangre como vestimenta. La armadura es tu vestimenta, el yelmo de la salvación, tu cabeza, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado presto del Evangelio. Esa es la vestidura que Dios nos ha dado, y con esa le hacemos guerra al diablo. ¿Cuál es tu vestimenta? ¿Cómo está tu vestimenta? Dile al de al lado, ¿cuál es tu vestimenta? Jesús dijo, tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. Sonríele al de al lado, dile, vestimenta. No, levante su mano y diga, me pongo la vestimenta del reino. Diga, me pongo la vestimenta del reino. Me pongo la vestimenta del reino. Soy discípulo e hijo de Dios, por cuanto todos le recibieron. Él nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo lo acepté, lo recibí, ahí me dieron la vestimenta de hijo de Dios, la autoridad. Dile al de al lado, esa es mi vestimenta. ¿Qué número vamos? 4. Yo siento aquí el poder de Dios. No sé si acabe, pero lo que a donde llegue ahí. Dile al de al lado, ya tengo la vestimenta para hacer la guerra. Eso lo perdió Adán y Eva. Perdieron la vestimenta, perdieron la presencia, empezaron a tener miedo. Si tienes estos síntomas, ahora en el nombre de Jesús vas a ser libre y vas a empezar a tomar dominio. Amén. Comenzó a operar el espíritu de acusación. ¿A cuántos acusaste ahora? ¿O cuántos te acusaron? Versículos del 11 al 13. Vea todo lo que sucedió con la caída del hombre, cuando perdieron esa guerra. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, mi Seba, mis mundo, la mujer que tú me diste, se llama espíritu de acusación. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Empezó a acusarlo. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, vamos con ella ahora, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, otra vez el espíritu de acusación, la serpiente me engañó y comí. Y ahí le dejo, porque la serpiente ya no tuvo a quien acusar. No, sí, esa es la verdad. Se le acabaron. No había nacido Caín ni Abel. ¿Qué pasó? Escúcheme bien. En esta guerra, el diablo, una de las consecuencias es que siempre te va a querer tener con un espíritu de acusación en tu mente hacia ti y hacia los demás. Y en la guerra esto es muy peligroso, porque si tú aceptas la acusación y no conoces el poder que tiene el perdón de Cristo, no vas a moverte en autoridad. Lo repito, ¿sí me entendieron? Si yo no creo en el sacrificio de Cristo, o creo a medias, yo he creído que Cristo ya perdonó todos mis, pero si viene el diablo a decirme, pero si tú eres así, eras así, y yo acepto esa acusación, eso va a debilitar mi autoridad. Eso hizo con el hombre, debilitó su autoridad.
Cuando el diablo te usa a ti, dices, es que el hermano Manuel, él fue el culpable. Ahora no solamente estás débil en la fe, sino que ahora eres un instrumento del diablo para acusar a otros. Y entonces en tu autoridad estás débil. Dios le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Y el hombre empezó a perder cada vez autoridad. Lo que el diablo siempre va a querer hacer en cada guerra es traerte acusación para debilitarte y no le seas peligroso. He estado en muchas guerras donde el endemoniado se voltea y le dice al que está débil en esa área, si tú eres esto, si tú hiciste esto, no te hagas. Y empieza a decirle a la gente. Y la gente es un impacto porque sabe que lo que el diablo está diciendo no es mentira, porque el diablo a veces ataca con la verdad también. Y esa persona se inhibe, no conoce el poder que tiene la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si yo acabo de pecar hace un minuto, ya hace un minuto pedí perdón, eso fue borrado, porque Él prometió echar todos los pecados míos en lo profundo del mar y no acordarse de ellos. Entonces el diablo no es nadie para acusarme. Dios ya me perdonó y me lavó con su sangre y me limpió y borró todos mis pecados y se llevó todo en la cruz del Calvario. Pero si no conoces esto, la acusación va a estar ahí. Dile al de al lado, creo que te van a liberar de la acusación. Aquí hay gente, me está hablando Dios, que se siente así. Que dice la Biblia que el que confiesa sus pecados prosperará. ¿Por qué los confesamos? Porque le estamos diciendo al diablo, yo declaro que fui un pecador, yo hice esto. Y cuando lo confiesas, le quitas el poder a la acusación. El acusador de nuestras almas. El nivel, uno de los niveles más altos en la guerra espiritual es la acusación. El diablo dice que fue a acusar al sacerdote Josué y dice que tenía vestiduras viles y Dios se las tuvo que cambiar para que el diablo no lo acusara. Por eso hay que estar cambiando la vestidura santa cada vez más. ¿Por qué crees que en el tabernáculo cuando iban a ministrar se quitaban y se ponían la vestidura? Porque delante de Dios tenemos que tener la vestidura correcta. Antes solamente eran unos momentos en que lo que ministraban el sumo sacerdote y los sacerdotes. Ahora es por siempre, tenemos una vestimenta por siempre. Cristo rasgó el velo para tener acceso a la presencia. No permitas que el diablo te acuse, ni tú andes acusando a otros. ¿Por qué crees que los niños lo primero que aprenden de sus pecaditos es acusar a otro? Siempre que en la primaria había juego y burla y todo, decía la maestra, ¿quién fue el que hizo esto? Y todos los niños, el hermano Manuel. Y el hermano Manuel, la hermana Celia. Es que él empezó primero. Cuando hay problemas con los hijos, ¿qué dice el marido? Es que tú. Y la mamá es que tú. Y los hijos, es que ustedes dos. ¡Ay, se activaron aquí! ¡Hey! Dile al de al lado, reprende la acusación. ¿Qué pasó? Empezó a operar. Empezaron a acusarse. La mujer que tú me diste, la serpiente. Eso lo vivimos. Dile al de al lado, reprende la acusación de tu vida. Si pediste perdón en esta noche, Dios ya te perdonó. Dios ya te limpió. Dios ya te santificó. Dios te está santificando. No me preguntes, un misterio que Dios hace. No me preguntes, si usted acaba de pecar y se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Es un misterio y un poderoso misterio que el diablo no puede con él. Aquí Adán y Eva no pidieron perdón. No pidieron perdón, no se arrepintieron. Por eso estaba la acusación. Si un demonio te quiere acusar en una liberación, cállale la boca
y dile: cállate, sal ahora. Porque para ti sí es el lloro y el crujir de dientes. Para ti es el infierno y el lago de fuego. Cada vez que un demonio, una persona te quiera acusar, repréndelo en el nombre de Jesús. Es el diablo hablando a través de esa persona. Dile al de lado: pero en serio, rompo toda acusación en tu vida. Hay muchos que no pueden dormir por pecados pasados. Dios ya te los perdonó. Si al llegar a esta reunión te arrepentiste, doblaste tus rodillas, le dijiste: Señor, perdóname. Ahora que los judíos están en el año nuevo, hasta hoy es el último día en el que ellos piden perdón para empezar un año sin pecado. Ellos lo hacen cada año porque se quedaron en la revelación pasada. Dile al de al lado: yo lo puedo hacer cada minuto, cada segundo. Me puedo arrepentir hoy y empezó el año nuevo para mí hoy. Me puedo arrepentir mañana y empezó el año nuevo mañana. Me puedo arrepentir cada vez que el Dios me indique. Lo puedo hacer todos los días y puedo vivir santificado. Rompo toda acusación en tu vida. Llegaste acusado aquí. Que no me vea el pastor porque tiene un chorro de discernimiento, me va a decir. ¿Sabes cuándo te digo? Cuando no te has arrepentido. Ay, se me salió. Porque yo discierno que no te has arrepentido. ¿Sabes cuándo llego a decirte? Cuando no has creído totalmente en el perdón de Dios. Jesús que dijo: perdónalos porque no saben. Él llevó, dice que Él llevó todo en la cruz del Calvario. Tus pecados ya fueron llevados. Sobre sus espaldas, sobre su vida, sobre todo. Claro, no con esto te quiero decir que puedas tener una vida liberal, porque cuando pecas le abres la puerta al enemigo. Te estoy hablando cuando tu vida no es una vida pecaminosa, no vives en pecado. La Biblia dice que el que no ha pecado es mentiroso. Todos fallamos, pero no vivimos en pecado. Aquí Adán y Eva ya vivían en pecado. Y cuando tú vives en pecado, vives acusado o acusas. ¿No le dices a tu mamá: ay, eso que vas mucho a la iglesia? Ahí está mi papá, se da golpes de pecho y no sale de la iglesia. Se me salió, dile: está operando el diablo ahí, está operando. 5, si no acabo, 5. Hubo un problema cósmico ahí. Fueron perjudicados y maldecidos. En la guerra el diablo siempre quiere verte perjudicado y ¿cómo? Maldecido. Te voy a enseñar los 3: el hombre y la mujer y sus descendientes, versículos 16 al 19. Te voy a leer desde el 14 hasta el 19, amén. Ahí la guerra ya no va a parar desde el 14. ¿Ya lo tiene? Amén. Dios le está hablando. Amén. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tus deseos serán para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerán plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó aquí? Aquí
hubo o empezaron a surgir las maldiciones y las guerras. Primero fue maldecida la mujer y el hombre. La mujer con dolores, la mujer con rebeldía, porque le dijo: ahora te vas a someter a fuerzas a tu marido. Por eso las mujeres se resisten tanto, ¿verdad? Gracias por el único hermano que dijo aleluya. Segundo, el hombre, por su causa fue maldecida la tierra. Cada vez que caemos en una batalla, en una guerra, eso quiere el diablo, que nuestra tierra sea maldecida, que todo lo que hagamos no prospere. Y ahí empezaron los dolores. Por eso cada pecado, cada demonio siempre viene acompañado con un dolor o con una enfermedad. ¿Sigo o paro? Esto le estoy hablando cuando el hombre está caído en la guerra. Yo te vengo a hablar, esto tú ya no lo tienes por qué vivir, porque Jesucristo ya te perdonó. Dice que con el sudor de tu frente ibas a trabajar. Dile al de al lado: antes de Cristo. Los dolores, dile: antes de Cristo. Porque ahora a través de Cristo Él llevó nuestra pobreza, nuestros dolores. Esa es la guerra que tenemos que ganar. No debemos dejar que el diablo nos que provoque que caigamos en una maldición. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy enseñando? Mientras Adán y Eva estaban en el principio con Dios, el huerto producía, comían del árbol de la vida, vivían bien, no había dolor. Y el diablo, cuando les ganó esa batalla, les logró que estas maldiciones vinieran. Yo te hablo ahora en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, por el sacrificio eterno. La pobreza se acabó en tu vida, la enfermedad y el dolor se acabó en tu vida. Esa es la guerra ahora. Ninguna plaga tocará tu morada, ni saeta ni que vuele de día ni de noche, ni mortandad que ande de día merodeándote, ni el león ni el aspí te tirarán. Dios mandará a sus ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Me está entendiendo la guerra? El trabajo nunca ha sido una maldición, porque Dios le dijo: labrarás el huerto. Cuando cayó, entonces vino la maldición. La tierra producirá espinos y cardos. ¿Para quién? Dígale: para el que no camina con Dios, para el que no está con Dios. El hombre y la mujer no deben de permitir, para eso es la guerra espiritual, para que nuestro territorio no esté maldecido. Alguien tiene problemas con sus finanzas, hoy se va a romper a través de esta revelación. Alguien tiene problemas con su cuerpo, Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Por eso el reino de Dios son 4 cosas. La manifestación del reino es palabra, es predicación, es enseñanza, son milagros, liberaciones y sanidades. Porque eso restituye al hombre a su estado original. Y cuando viene el reino, hacemos la guerra, expulsamos demonios para que dejen los cuerpos, para que dejen las economías, para que dejen lo que tengan que dejar. A donde tú llegues tienes que desplazar al diablo. La tierra tiene que dejar de producir espinos y cardos. La tierra tiene que dejar de estar maldecida, porque la tierra está esperando la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. ¿Alguien está entendiendo este principio? Te lo estoy enseñando, aún todavía no empiezo a predicar, porque tienes que saber, la guerra es de autoridad. Jesús, cuando los mandó a predicar, les dio 2 cosas para hacer la guerra. Diga: poder y autoridad. Y yo te estoy empoderando a través de la enseñanza en esta noche. Se acabó la pobreza, se acabó el límite, se acabaron los dolores, se acabaron los tropiezos. En el nombre de Jesús. Dios les dijo: tendrás guerra contra la serpiente, pero yo te he puesto en un lugar mayor. Tú le vas a pisar la cabeza, tú le vas a pisar la cabeza, tú le vas a pisar la cabeza, tú le vas a deshacer los tuétanos, tú le vas a deshacer el coquito, le vas a deshacer todo en el nombre de Jesús.
Jesús. Esa es la guerra, desplazar al reino de las tinieblas del lugar donde está, y tu función es desplazarlo, porque la tierra te la dieron a ti. Los justos heredarán la tierra. El diablo está ilegal, el diablo está ilegal, el diablo está ilegal, por eso te ataca, para que tú le des el derecho legal. Cuando tú caes le das el derecho legal. Yo te vine a decir a través de la guerra espiritual que le quites el derecho al diablo, que le quites toda autoridad. Tú mismo se la diste, tú mismo se la puedes quitar. Por eso Jesús les dijo: el que cree en mí echará fuera demonios, el que cree en mí pondrá las manos sobre los enfermos. El diablo ahora te va a regresar hasta lo último. Por eso cuando el diablo le quitó todo a Job, dice que al final le regresó el doble. El doble es un principio. Si el diablo te quitó algo, ahora por lo menos 5 veces. Cuando el ladrón es descubierto, 5 veces. Yo le digo al diablo: suelta los cuerpos, suelta sus economías, suelta su cabeza, suelta, suelta. Ahora te doy la orden. Estás ilegal en mi tierra, estás ilegal en mi tierra. Te metiste al huerto, ahora estás ilegal. Por eso Dios los sacó del huerto, pero también sacó a Adán y a Eva, también sacó al diablo. Al diablo no lo dejó ahí, y puso querubines con espadas encendidas. Yo le vine a decir al diablo: deja las descendencias, deja los cuerpos, deja los niños, deja ahora. Te doy la orden, deja sus estudios, deja sus nietos ahora. El diablo está ilegal ahora. Dios me dijo: tú písale la cabeza. Tú eres de mi descendencia, la descendencia de la mujer, donde vino Cristo Jesús. Ahora puede pisar al diablo. Pisará sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar ahora. Que te remanda ramazo, que dile al de al lado: recupero el dominio. La guerra de más alto nivel es el dominio. Dominio de tierra, dominio de terreno. La creación fue perjudicada y maldecida. Fue perjudicado el hombre, la mujer, el diablo y la creación. Versículo 17. Y el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás, maldita la tierra será por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto todavía se lo han comido muchos cristianos. Esto sucedió porque todavía no había un Salvador ni un Redentor. Y la tierra fue maldecida por causa de esa guerra perdida. Fue dañada. ¿Por qué vemos tantos huracanes, tsunamis, terremotos en las naciones? Por causa del pecado. El diablo, su labor es hacer que el hombre peque, y si lo hace pecar, desata esos juicios. Lo repito, su labor del diablo es hacernos caer, para traer maldición a través de nuestra caída. Por eso nuestra guerra es vivir en santidad, en pureza, estableciendo el reino de Dios todos los días, trayendo la gente a los pies de Cristo. Entonces cuando los hombres fallan, cuando los hombres pecan, provocan que la tierra reaccione, y reacciona con terremotos, con tsunamis. Por eso la Biblia dice, vamos a Romanos 8, para que usted entienda esto. Así que si usted es hijo de Dios, donde usted vaya, la tierra tiene que dar su fruto. Lo repito, la tierra tiene que dar su fruto. Bendito en el fruto de tu vientre, bendito en tu entrada y en tu salida, bendito en tu arteza de amasar. La Biblia no se contradice jamás. Lo que pasa que no la vemos con revelación. La tierra está sujeta a maldición por causa del pecado, y todo lo que estamos viendo, huracanes. Por eso Jesús dijo, antes de que yo venga, van a incrementar los terremotos, van a incrementar los tsunamis, van a incrementar las pestes y las plagas. Pero ahora usted sabe por qué. Dígame: por causa del pecado.
Dice que la venida de Cristo serán como en los días de Noé, donde bebían, se casaban y se daban en casamiento. Fue un tiempo en que los ángeles, en que los demonios se metieron a los cuerpos humanos y engendraban con las hijas de Dios, y vinieron los gigantes. Escúcheme bien, usted va a ver a más gente con más deformaciones, porque los demonios están tomando muchos cuerpos. Usted va a ver a las naciones enjuiciadas por tanto pecado. Así fue antes del diluvio. Antes del diluvio, Enoc fue llevado al cielo. Antes de que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Eso está escondido en Génesis. Enoc representa a la iglesia, el rapto de la iglesia. Dice que Enoc fue llevado por Dios porque caminaba con Dios, y los únicos que caminan en la tierra con Dios es la iglesia. La amada y la esposa va a ser arrebatada, va a ser arrebatada. Y dice que Enoc no pasó de 500 años. Escúcheme bien la revelación. Yo creo que Enoc era un hombre como de entre 30 y 40 años. Era un hombre joven, era un hombre fuerte. Yo creo, porque cuando vino el diluvio, dice que cuando Dios le habló a Noé era como de 500 años, y tardó 100 años, y tardó 100 años en hacer el arca, y vino al año 600. Escúcheme bien, escúcheme bien. Dios viene por una iglesia muy pronto. No va a pasar, dice que era como de 370 y tantos años Enoc, y Dios lo llevó porque caminó con Dios. Y Enoc era un profeta. La iglesia es un profeta en la tierra. La iglesia, estamos hablando mucho de la venida de Cristo, y Cristo está muy cerca. Nosotros somos como el espíritu de Enoc, que estamos viendo a los demonios moverse en todo. Enoc veía cómo se metían las hijas de Dios con las hijas de los hombres, cómo los ángeles caídos están mezclándose ya ahora en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Escúchame bien lo que te vengo a hablar. La guerra ahora no va a parar, cada vez va a ser más fuerte. Solamente en aquel tiempo se salvó Noé y su familia, representando a las vírgenes que habla en Apocalipsis, que no se contaminaron. Enoc y su familia representan al pueblo escogido. Enoc representa a la iglesia, a la que es arrebatada. Ay, ay, ay. Noé pasó por la gran tribulación del diluvio. Los judíos pasarán. Escúchame bien, nosotros tenemos que estar haciendo guerra. A los judíos en la gran tribulación van a predicar, van a hablar. Dice que va a haber 2 testigos que van a predicar, y va a venir un ángel a predicar. Pero dice que ni así ni muchos se arrepintieron de sus pecados, así como Noé. A Noé nadie se le convirtió. Imagínense qué ministerio tenía Noé. Nadie se le convirtió. Ay, ay, ay. Yo quiero hablar aquí profecía con guerra ahora. Yo quiero hablarle a un pueblo que es profético en la guerra, a un pueblo que entiende ahora. Enoc habló, Enoc dijo, Enoc caminó, Enoc enseñó la comunión y la relación con Dios. Enoc caminó, se santificó, y Dios lo llevó, y Dios lo arrebató, diciendo: me llevaré a mi esposa, me llevaré a mi amada. Por eso es un misterio la vida de Enoc. La iglesia es un misterio. Muchos no se dan cuenta que la iglesia está en lugares tan sencillos como este. Muchos no se dan cuenta que la presencia de Dios desciende en lugares tan sencillos como este. Muchos no se dan cuenta que hay tanta revelación en lugares tan sencillos como este. Muchos no se dan cuenta que no parecía el llanero solitario, pero él hablaba, profetizaba la verdad, anunciaba en su tiempo. Y como no hicieron caso, los hombres de Dios están hablando que se arrepientan, porque la iglesia está pronta a su partida. Enoc oyó a Dios, caminó con Dios, vivió con Dios, habló con Dios e hizo la guerra. Por eso te vengo a hablar ahora. Siempre que el pecado crece, crecen los juicios en la tierra. Aumentarán los terremotos, aumentarán los ciclones, aumentarán los terremotos, porque el pecado ha subido delante de Dios. Y cuando el pecado sube, descienden los juicios. Y cuando suben los juicios, ay, amando, viene la destrucción. Te vine a hablar. He oído el clamor de mi pueblo, he oído el clamor de mi pueblo, he oído el clamor de mi pueblo, y he descendido para liberarlos. Dios ha descendido a liberarlos. Y cuando Dios desciende a un lugar, y cuando Dios desciende a una tierra, viene con guerra. Estamos a punto de ver en las naciones las plagas mayores que jamás hayamos visto. Veremos naciones destruidas, veremos naciones devastadas, veremos naciones
naciones consumidas, veremos naciones perdidas, veremos naciones inundadas por el pecado, por el pecado, por el pecado. Y solamente los escogidos pasarán de largo. El avisado ve el mal y se esconde. La iglesia ve el mal y será escondida. Necesitamos hacer la guerra. Yo vine a sacar a la gente del pecado, a decirle: deja de pecar, deja de mentir, deja deja de salirte de la presencia de Dios, deja de avergonzarte. Ponte la vestimenta, ponte la vestimenta. Yo vine a decirles ahora que la tierra está gimiendo con dolores de parto hasta ser redimida. La tierra está sujeta a la conducta del hombre. Dios la sujetó a vanidad. Por el pecado del hombre, se está en Romanos lo que te iba a leer, está sujeta ahora. Por eso mi tierra produce leche y miel, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay bendición, ahí hay libertad. Yo te declaro bendición a donde quiera que vayas. Te declaro prosperidad, te declaro progreso, te declaro la unción, te declaro sanidad, te declaro liberación. Ahora espera la tierra que tú te manifiestes. Manifiéstate con milagros, manifiéstate con poder, manifiéstate con maravillas, manifiéstate con autoridad. Dile al de al lado: restauro mi dominio, restauro mi dominio. Dígame: restauro mi dominio, restauro mi dominio, recupero mi autoridad, recupero la presencia, reprendo el temor, reprendo la desnudez. Mormón, estás desnudo. Masón, estás desnudo. Vaticano, estás desnudo. Por eso eres la gran ramera. Y la gran ramera tiene que enseñar para vender. Voy a volar aquí. Una ramera tiene que enseñar el calzón para vender. Tiene que enseñar el cuerpo para vender, porque está desnuda, mas la iglesia está vestida. Con óleo de alegría me has ungido, con óleo de alegría me has ungido más que mis compañeros. Mi vestimenta es el óleo santo, mi vestimenta es una vestidura santa, poderosa. La iglesia está vestida de lino, la gran ramera está vestida de púrpura. Aunque te vistas como de reina, eres una prostituta, eres una vendida, eres hija del diablo ahora. Te ato engaño ahora, te ato sistema ahora, te ato corrupción, te ato religiosidad. Cuando el hombre dice que se puso unas hojas, se vistió de religiosidad. Mi guerra es contra la religiosidad, contra el espíritu de religiosidad, contra las falsas doctrinas, contra las falsas enseñanzas, contra los falsos apóstoles, contra los falsos maestros y profetas. Yo vine ahora en el nombre de Jesús a derribar toda obra del diablo. Ya no más estarás vestido de hojas, sino de una vestidura. Dice que Dios hizo el sacrificio. Dios hizo un sacrificio ahí. Solamente un sacrificio te puede salvar, un sacrificio te puede vestir. Dice que mató a un animal ahí, hizo el primer altar, hizo el sacrificio y vistió a Adán y Eva. Dice que los vistió. Dios vino para vestirnos, Dios vino para vestirnos, porque el que está vestido puede hacer guerra. El que está vestido le pertenece a Dios. Dios lo vistió, y quien te viste le pertenece. Yo visto a mis hijas porque yo soy su papá. Yo visto a mi esposa porque yo soy su marido. Y si Dios me viste a mí, es porque soy su siervo. Y si Dios te viste a ti, es que eres su siervo. Vístete del Señor, vístete del Señor, vístete del Señor. Ay, 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 ay. Dile al de al lado: vístete, vístete. Yo estoy vestido, dile: yo estoy vestido de la presencia de Dios para hacer la guerra, para hacer la guerra. Santo es el Señor. Dios tuvo que cubrir su vergüenza con la vestimenta. Tú no te avergüences. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El hombre perdió el árbol de la vida, y el árbol de la vida es Cristo.
come de Él y bebe. Él es verdadera comida y verdadera bebida. Come de Dios. Para cuando vayas a la guerra, come de Dios. Come de su palabra. Vas a la guerra, dígale, vas a la guerra. Come del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay gente que quiere hacer guerra, pero comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hijito, así el diablo se va a reír de ti. Para hacer la guerra hay que tener una verdadera comida. Un verdadero soldado tiene una verdadera comida. Esta es la comida. Que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús lo dijo. Maestro, come. No, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Jesús sabía comer. Tú tienes que saber comer. Para hacer la guerra hay que comer. Esta es mi comida. Este es mi desayuno. Esta es mi cena, mi palabra. Ahora, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es mi alimento. Ese es mi alimento. Y si como palabra, y si bebo palabra, y si como palabra. Cuando digo en la guerra, Satanás, suelta al enfermo, suelta al desvalido, suelta al menesteroso, suelta al oprimido, dice el diablo. Este sí come bien, ese trae proteínas, sales y minerales. El diablo siempre te va a querer hacer comer otra comida. No comas comida chatarra. Deja de ver tanto la televisión, deja de ver tantas cosas en el internet que no te están dando buen alimento. Deja de comer otras cosas que no te están nutriendo. Nútrete de la palabra de Dios. Su palabra es leche. Dice, venid a mí, comprad pan, vino y leche sin dinero. Ahí lo buscas en Isaías. Comprad de mí, comprad de mí pan, vino y leche. Compren de mí, dice el Señor, la revelación. Compren de mí la palabra. Compren de mí el alimento sólido. No puedo acá hablar como carnales, sino como espirituales. Les tengo que dar lechita, pero la lechita no alimenta. El alimento sólido es para los espirituales. Te declaro con alimento sólido, alimento de poder, alimento de vida, alimento de bendición, alimento de gloria y de poder. Come, come palabra viva, come palabra revelada, come palabra de verdad, come revelación, come, 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 sáciate, sáciate, sáciate. Jesús, Jesús no sabe dar comida chatarra. Dice que cuando les mandó a hacer el vino, dijeron, ¿por qué dejaron el mejor vino al último? Porque papá sabe dar vino del bueno, sabe dar comida del bueno. En el cielo está el árbol de la vida que corre de un lado a otro, que es como un arco y que da 12 hojas para la sanidad de la tierra. El alimento de papá siempre trae sanidad al cuerpo, siempre trae sanidad a la mente y al corazón. El alimento que Dios me ha dado es un alimento para alimentar a las naciones. Oye, Amanda, voy a correr aquí. El alimento que Dios nos ha dado es un alimento de vida. Jesús dijo, coman y beban de mí, coman y beban de mí. El que come mi verdadera comida y mi verdadera bebida, él va a ser sostenido. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nuestros padres comieron maná y el maná se agusanaba después de guardarlo, pero yo no me agusano. Mi alimento te sostiene, mi alimento te da fuerza, mi alimento te empodera, mi alimento te da vida, mi alimento te lleva a otro nivel, dice Jesús. Póngase en pie, ya no puedo seguir, ya acabé. Santo es Dios. Quiero que empiece ahí a adorar ahí al Señor. Vamos, Juan, empiecen a adorar. Santo, 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 santo. Ahí dile al Señor, te adoro. He roto con la vergüenza, he roto con la muerte física y espiritual, he roto con la maldición. Ahí empieza a adorarlo, empieza a adorarlo, empieza a adorarlo, empieza a alabarlo. Ahí los que están abajo levanten sus manos. Por Cristo hemos recuperado. Recupera ahí su presencia ahora, levante sus manos y repita conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta noche. En esta noche. Recupero la presencia de Dios. Recupero la presencia en mi vida. En mi vida. Y en mi familia. Y en mi familia. Reprendo de mi vida. Reprendo de mi vida. Todo espíritu. Todo espíritu. De temor. De temor. De acusación. De acusación. De vergüenza. De vergüenza. En el nombre de Jesús. En el nombre. Todo demonio. Todo demonio. De vergüenza. De vergüenza. De acusación. De acusación. Ahora. Ahora.
vestimenta. Me pones tu vestimenta. Camino vestido. Camino vestido. Camino protegido. Camino protegido. Camino cubierto. Camino cubierto. La sangre de Cristo. De la sangre de Cristo. La protección de Dios. La protección de Dios. A través de su sangre. A través de su sangre. Viene sobre de mí. Viene sobre de mí. Viene sobre mi cabeza. Viene sobre mi Sobre mi cuerpo. sobre mi cuerpo. Ahora Ahora estoy protegido estoy protegido contra los ataques contra los ataques del enemigo. del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de La presencia de Dios la presencia de Dios. camina conmigo. Camina conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de La autoridad la autoridad y el poder y el poder de su cobertura de su persona. caminan conmigo. Camina conmigo. Van conmigo. Van conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre En el nombre de Jesús. en el nombre de La tierra la tierra que yo pise, yo pise, que yo trabaje, que yo trabaje. dará su fruto. Traiga su- En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendo Reprendo la escasez la escasez de mis contornos, de mis contornos, de mi familia. de mi familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de La tierra la tierra está temblando está temblando. porque los demonios Que los demonios están huyendo están huyendo al poder, al poder, a la autoridad a la autoridad de los hijos de Dios. de los hijos de Dios. Doy la orden Doy la orden que la tierra que la tierra me dé su fruto. me dé sus frutos. Doy la orden Doy la orden para que fructifique para que donde quiera que vaya, donde quiera que donde vaya, quiera que esté. donde quiera que esté, Dolores, dolores, enfermedades enfermedades, se van de mi familia, van de mi familia, se van de mi cuerpo. van de mi cuerpo. Los reprendo ahora. Los reprendo ahora. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. Fuera. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gobierno. Con poder. Con poder, Con autoridad. autoridad, Con dominio. con dominio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. 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 Nada es. Dios me revela que estás caminando bajo mucha maldición que te han desatado. Y se rompe ahora. Mientras yo estoy rompiendo aquí maldiciones que te han lanzado ahora. Se quiebra ahora. Veo que te dijeron ojalá y te mueras. No te morirás. Vas a vivir quebrando el poder del diablo ahora. En tu generación, en tus vidas. Ahora en el nombre de Jesús no morirás. Toda debilidad en el nombre de Jesús se fue ahora. Mientras estoy rompiendo aquí, se está rompiendo allá atrás, allá abajo, ahí donde me están viendo. Te desconecto de las maldiciones de la serpiente ahora. Ahora te desconecto. En uno de los calderos que ocupa tu mamá y que ocupabas tú está tu nombre. Se rompe ahora, te desconecto de ese caldero. Ahora se rompió. Ahora se quebró. Ahora eres invisible a los ataques del diablo. Ahora se está rompiendo. Mientras yo estoy rompiendo aquí, se está rompiendo. Ahora. Veo polvos dentro de ese caldero ahora. Se rompe ese poder ahora. Todo pacto que hiciste ahí, quiébralo ahora en el nombre de Jesús. Quiebro, di en el nombre de Jesús. Rompo con todo pacto, con la santería, con el vudú. Quiebro ahora todo poder de ese muerto en mi vida. Ahora desactivo la muerte, el poder de esa muerte sobre mi vida. Ahora se rompe. Lo que comiste de brujería ya no tiene más poder sobre tu vida. Ahora ya no más poder, no más. Cancélalo en tu vida. Se está quebrando ahora. Ahora se está rompiendo allá abajo por la pantalla. Se está rompiendo ahora. Con que cantemos esto se rompe definitivamente. Nada.
de esa brujería de años, por fotos y por prendas.